Esta mañana le aprecio mucho a los laboratorios Labopat que me hagan favor de poner a disposición, que me hagan favor de contactarme con una especialista en secuenciación en biología molecular para enfermedades infecciosas. Ella es Cintia Peñalosa. Cintia, ¿cómo está? Le agradezco mucho la conversación esta mañana. Será muy valioso escucharla porque en este momento en el que estamos en pleno crecimiento de la llamada cuarta ola, vemos que la gente acude a los laboratorios y pide una prueba. Hoy, de alguna manera, estamos familiarizados con las pruebas que se llevan a cabo, que se aplican en los laboratorios, la prueba de antígeno y la prueba PCR. La de antígeno más barata, la PCR más cara, pero quiero que me platique sobre la diferencia entre cada una de ellas y la efectividad de cada una de ellas, sobre todo para detectar la variante Omicron. Le agradezco pues y la escucho. Buen día. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por el espacio. Bueno, pues sí, como bien comenta, las pruebas de antígenos son, pues en este momento de las pruebas más solicitadas para la detección de COVID y de nuevas variantes. Las pruebas de antígeno están diseñadas, sí, para realizar la detección de unas proteínas, en su mayoría una que se llama nucleocápside, que en nuevas variantes no presenta un alto nivel mutacional y es por esto que suponen que sí son capaces de detectar nuevas variantes. Sin embargo, bueno, diversos estudios señalan que hay una clara disminución de la sensibilidad de estas pruebas que está relacionada con muchos factores, entre ellos la dinámica viral. Por esto es que los primeros días, en donde la carga viral no es tan alta, es posible que estas pruebas de antígeno den falsos negativos. Otra razón de los falsos negativos son las mutaciones en los genes que codifican para estas proteínas, por lo que la prueba que sigue siendo el estándar de oro para la detección y diagnóstico de SARS en este momento es la PCR. Entonces, a ver si voy entendiendo. Es decir, la prueba de antígeno no es mala, pero al final del día sí corremos el riesgo de que te haces la prueba de antígeno y te dé un negativo que sea falso. Es decir, estás contagiado, tienes el virus, pero la prueba de antígeno no necesariamente es capaz siempre de detectar esa positividad. ¿En qué porcentaje? ¿Hay algún estándar de porcentaje en el que puede fallar una prueba de antígeno? Se lo pongo de otra manera para claridad de nuestra audiencia. De cada 100 personas que se hacen una prueba de antígeno, ¿en cuántas podría fallar el resultado? Hay muchos estudios que varían este porcentaje, sobre todo dependiendo de las marcas y el día específico en el cual una persona se hace la prueba. La especificidad, los reportes muestran que varía entre el 30 y el 88%. Wow. Es decir, si una persona no se la hace en el día indicado, tiene un 70% de probabilidad de detectar un falso negativo en algunos casos. Ahora, la prueba PCR, ¿qué tan efectiva es? Entendemos que es más cara, pero al final del día es, entiendo, mucho más efectiva. ¿Y en qué momento tendría que desarrollarse una prueba PCR? ¿A partir de qué día de contagio ya la prueba PCR arroja el resultado confiable? Las pruebas de PCR se pueden hacer de 3 a 5 días después de la exposición con un contacto positivo, no necesariamente presentando síntomas, lo cual presenta una ventaja porque con esta técnica podemos detectar a aquellas personas que son asintomáticas. Respecto a la sensibilidad y especificidad de estas pruebas, bueno, está arriba del 90-95%, lo cual es considerablemente más alto que las pruebas de antígeno. Regreso al tema de la de antígeno. La prueba de antígeno, pese a este riesgo de falsos negativos tan alto, puede detectar, está hecha para detectar Omicron, la variante Omicron. Bueno, como le comentaba, estas pruebas en su mayoría detectan una proteína que se llama nucleocápside. Esta proteína no ha mostrado tantas mutaciones como otras, Correcto. como por ejemplo la spike, ¿no? Que es el cual muta mucho y es por esto que algunos test pueden fallar.
La nucleocápside no presenta tantas mutaciones, por lo cual es más probable que pueda detectar nuevas variantes. Sin embargo, constantemente tenemos que seguir haciendo pruebas respecto a estas nuevas variantes y sus mutaciones para evaluar la sensibilidad y especificidad de las pruebas en general de antígeno y de PCR. Y sí, efectivamente, entendería que la PCR sí detecta con mayor facilidad la variante Omicron. Sí, la PCR, sobre todo aquellas PCRs que tienen múltiples genes, es decir, que podemos detectar múltiples genes del virus al mismo tiempo, tienen la misma sensibilidad y especificidad y pueden detectar Omicron y otras variantes de preocupación. Oiga, cuando ustedes desarrollan una prueba en laboratorio, ¿ustedes saben qué variante de contagio es la que tiene el organismo o tendría que ser esa prueba sometida a otro tipo de estudio para saber a qué variante se encuentra sometida? Bueno, el diseño de las pruebas de PCR no siempre contempla poder detectar específicamente una cepa o una variante. Sí hay ahora nuevos ensayos de PCR que están diseñados para detectar mutaciones específicas que están asociadas a algunas variantes. Sin embargo, las PCRs que ahora están en el mercado no pueden distinguir entre variantes. La única prueba que hasta el momento podría identificar de qué variante se trata a ciencia cierta es la secuenciación de genoma completo. ¿Qué pasa con estas pruebas que de repente andan vendiendo ahí en casas de medicina, que son como tabletitas, donde uno se pica el dedo y pone una gotita de sangre? ¿Esas sirven, no sirven? Platíqueme. Esas pruebas lo que detectan son lo que conocemos como anticuerpos totales. Los anticuerpos totales comienzan a aparecer hasta 10 a 15 días después de la infección, por lo que estas pruebas específicamente no son una prueba diagnóstica. Y justamente voy a ese tema. Cuando el paciente resulta positivo, ¿a los cuántos días se debe desarrollar la prueba para saber si ya es negativo? A partir de que la prueba le dice, eres positivo, ¿cuántos días después para desarrollarse una nueva prueba? ¿Y qué prueba tiene que hacerse para saber si ya es negativo? Las recomendaciones internacionales dicen que deberíamos de esperar al menos 10 días para hacer en todo caso otra prueba de PCR y que ésta pudiera salir negativa. Con estas nuevas variantes como Omicron, los estudios preliminares muestran que incluso con menos días, 5 días, podría uno ya salir negativo. Sin embargo, la recomendación sigue siendo el aislamiento por al menos de 10 a 15 días para que una persona pueda dejar de ser contagiosa. Cintia Peñalosa, le aprecio mucho la conversación esta mañana. Ella es especialista en los laboratorios Labopat en secuenciación en biología molecular para enfermedades infecciosas, cosa que suena muy compleja, pero al final del día nos ayuda a entender muy bien este tema. Le mando un abrazo y el agradecimiento, Cintia, a usted y a Labopat. Saludos. Muchas gracias a ustedes. Saludos.